19:04 arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Rami, con qué continuamos. Hoy tenemos un bloque especial que estuve preparando para hablar acerca de un acontecimiento que fue hace 104 años, se han cumplido ayer, 17 de julio. Nos remontamos a 1918, en Rusia. Un hecho que fue una tragedia. De acuerdo a la impresión que me ha dado y las características marcan un antes y un después en la historia de Rusia, fue el fin de la dinastía Romanov. Un hecho trágico, un hecho aberrante, llevado a cabo por criminales. Criminales al mando de los líderes bolcheviques, los comisarios políticos en aquel momento, que tomaron la decisión, de lo cual hay algunas controversias al respecto de quién fue el que dio la orden, y claramente, bueno, ha surgido algunas especulaciones acerca de que pudo haber estado implicado claramente León Trotsky, uno de ellos. También pudo haber estado Lenin. Bueno, alguien dio una orden de aniquilar, de ejecutar a la familia Romanov. Algo que, bueno, ha traído algunas consecuencias para la historia de Rusia recientes y también en aquel momento y a nivel mundial incluso. Las repercusiones han sido muchísimas, ya ha habido algún halo de misterio en lo que refiere a las características y los detalles de este hecho aberrante que ocurrió. Por cierto, hoy en día se han tenido, bueno, la repercusión acerca de esto se da durante el gobierno de nada más ni nada menos que Vladimir Putin, ya que ha estado muy interesado el gobierno al respecto de conocer la verdad, ya que, bueno, marcadamente Putin se muestra en contra del bolchevismo y dicen que, bueno, él mismo ha dicho que ha sido un mal que ha estado en Rusia, le ha hecho muchísimo mal a este país durante muchísimos años. Y tras el ascenso de Putin, la jerarquía ortodoxa rusa los proclamó a esta familia como santos, al último zar, la esposa y sus hijos. Recordemos, Nicolás II es San Nicolás hoy en día, bueno, la zarina Alexandra y sus hijos y sus hijas, su hijo el zarevich Alexei y sus hijas María, Tatiana, Olga y la famosa Anastasia. Sí, Anastasia es la misma que la princesa Anastasia, que también tuvo una película que salió hace muchísimo, en la década del 90, de unos dibujos animados acerca de la historia trágica de este desenlace que hubo con la familia Romanov, que también, por cierto, la familia tiene vínculos, en aquel momento tenía vínculos con la realeza del Reino Unido, la realeza en Alemania, bueno, en Dinamarca. Estaban dispersos, una cuestión de primos, una cuestión de una familia que tenían sus diferencias, pero al parecer había algo mucho más, y hay algo mucho más, por cierto, en esta historia oscura, que ahora vamos a tratar de comentar un poco más. El 15 de agosto del año 2000, ya luego tras el ascenso de Putin, la Iglesia Ortodoxa anunció la canonización de la familia por su humildad, paciencia y mansedumbre. Sin embargo, bueno, ante el fuerte debate que generó este anuncio, los obispos no los proclamaron a los Romanov como mártires, sino como portadores de la pasión. Que, bueno, tiene una diferencia porque el término se puede referir puede definirse como una persona que enfrenta su muerte de una manera similar a la de Cristo, y eso es algo que se utiliza mucho en el cristianismo oriental. No se usa generalmente en la Iglesia latina. El 1 de octubre de 2008, bajo el auspicio de Putin, la Corte Suprema de Rusia, miren cuántos años han pasado, reconoció a Nicolás II y su familia como víctimas de la represión política y los rehabilitó.
Hay un, bueno, Recordemos para marcar este punto acá, ¿no? Que la Iglesia Oriental, a la cual pertenecen la mayor parte de las iglesias de Rusia, están en cisma con respecto a Roma. Desde el año 1050 aproximadamente se estima que están separadas y que no forman parte de la Iglesia, no responden al Vaticano y toman decisiones por fuera del mismo. luego, posteriormente, el 26 de agosto de 2010, un tribunal ruso ordenó reabrir la investigación sobre el asesinato de Nicolás II y su familia. Esto también trajo mucha tela para cortar porque surgieron historias y algunas pruebas que ya no estaban en aquel momento, en los años 2000, en este siglo, ya se habían olvidado. Pero estos tribunales rusos, digamos que levantaron, ¿no es cierto?, ese halo de misterio que existía y, bueno, la principal unidad de investigación del fiscal general de Rusia anunció que cerraba el caso por el largo tiempo transcurrido de los hechos y porque los responsables ya habían muerto. Pero luego, digo, acá hay una lucha de poder claramente interna en Rusia. Un tribunal de Basmani ordenó reabrir el caso, alegando que una hipotética sentencia de la Corte Suprema culpando al Estado por las muertes hacia el fallecimiento de los ejecutores irrelevante, según el testimonio de un abogado de los parientes del zar y las agencias de noticias locales. Luego también se dio a conocer, por cierto, que algo muy interesante vinculado al gobierno de Putin. ¿Por qué? En el caso de un profesor del King's College de Londres, llamado Pablo de Orellana, en una entrevista a la BBC, dijo que, bueno, el inicio del gobierno de Putin marcó una nueva etapa en el rescate de la dinastía Romanov, que fue mucho más allá de la recuperación de lo que son las águilas doradas y los símbolos de la Rusia imperial. Con su gobierno se han recuperado también algunas tradiciones zaristas, dice, como el baño en el lago helado de Pascua o Navidad, que era algo que algunos zares hacían para buscar la bendición para toda su nación y que es algo que Putin ha vuelto a hacer. Incluso hay una foto de Putin en este baño de agua helada, el día de la Epifanía, hay una imagen de él. Y bueno, aparte de esto, dice que creo que uno de los elementos más importantes en ese sentido es la recuperación de la Iglesia Ortodoxa como la única institución de la Rusia zarista que ha vuelto a hacerse tan poderosa que se le nombró otra vez como religión oficial. ¿Por qué? Porque en un referendo realizado en el año 2020, hace muy poco, para permitir a Putin seguir en el poder hasta el año 2035, los rusos también votaron para convertir la fe ortodoxa en la religión oficial de Rusia. Y si vamos a algunas encuestas más recientes también, en este siglo, mejor dicho, acerca de la restauración de la monarquía. Un estudio hecho por el Centro de Opinión de todos los rusos, así es como se llama, mostró en el año 2013 que 1/3 de los rusos estaba a favor de la restauración de la monarquía. Luego, unos años después, en 2017, otra encuesta averiguó y constató que el 22% de los rusos estaba no en contra de la monarquía, pero no ve un candidato para el puesto. La encuesta también encontró que el 37% de los jóvenes rusos estaba totalmente a favor de la restauración de la monarquía. También se habló, y lo que yo digo, esto que se ha removido después de tantos años, porque también hasta el año 2007 fue cuando se pudieron reconocer los restos de algunos, como por ejemplo el Zarevich, y detallaron algunos un poco lo que fue en aquel momento. Recordemos que era la Primera Guerra Mundial, transcurría la Primera Guerra Mundial, Rusia tuvo que firmar un armisticio con Alemania, había una crisis interna, una crisis económica, una crisis social, revueltas, se había dado ya la Revolución de Octubre, en el año 1917, fueron, después de el zar haber concedido una gran cantidad de beneficios, como por ejemplo la apertura de un parlamento, la creación de la Duma, todo esto que el zar realizaba casi como
convirtiendo a una democracia, con algunas características democráticas, pero no funcionó, no alcanzó, porque había una intención muy profunda de tomar el poder en Rusia por parte de los bolcheviques. Y bueno, tampoco hubo una atención y una ayuda directa o una ayuda más que pueda haber sido más vista por parte de la familia, por parte del primo, que era Jorge, el rey Jorge en Inglaterra. Y acá hay unas diferencias que hay que hacer. Porque, ¿por qué dejaron a los Romanov solos? ¿Por qué nadie los ayudó? ¿Por qué los condenaron prácticamente su propia familia en el extranjero? ¿Por qué nadie les ofreció exiliarse viendo el peligro que representaban? Y teniendo en cuenta que quienes financiaron la revolución, quienes financiaron a los bolcheviques, conocido es que el dinero llegó de parte de Europa, llegó de parte de Europa Oriental, llegó de parte de Wall Street, digamos, básicamente de Estados Unidos también, llegó de parte de Suiza, de Inglaterra. Pareciera ser que quienes hicieron algunos acuerdos con otra familia dinástica fueron parte de la familia Romanov, que acordó, al parecer, con los Rothschild, el tema del control de los bancos centrales. Recordemos que el Banco Central de Rusia no estaba ocupado por los Rothschild. Ahí había un punto y un detalle muy importante que luego con el tiempo nos pudimos ir dando cuenta acerca de algunas diferencias que ocurrían en aquel momento. Es cierto también que el zar Alejandro en su momento intervino y frustró los planes, esto es otra historia, de lo que querían hacer una especie de partir a Estados Unidos en dos. Es una historia más compleja. Durante el gobierno de Abraham Lincoln, querían hacerse desde Canadá y desde México, querían básicamente invadir Estados Unidos, y algo que terminó interviniendo en aquel momento el zar en aquellos años, y logró impedir que esto suceda, y formó una alianza con Abraham Lincoln en aquel momento, y esto tampoco se lo perdonaron, y esto quedó a los Romanov de Rusia, porque los Romanov de Rusia tenían en la mira a ciertos grupos muy identificados, que ellos decían son estas personas las que están organizando revueltas, tenemos que realizar algunas prohibiciones, tenemos que quitar algunos derechos, entre comillas, y mantener a raya a quienes quieren apoderarse de este país, porque bueno, claramente había un conflicto de intereses. Por cierto, luego también dicen justamente que pudo haber sido una parte de este ajuste de cuentas, como dicen, y en su momento había un investigador que estaba a cargo, un magistrado, un juez, que fue el juez en el tribunal de Omsk, llamado Nikolai Sokolov, que hizo una publicación, esto es de público conocimiento, donde se especuló y de acuerdo a las pruebas se encontró lo que refiere a una especie de crimen ritual. Porque Nikolai Sokolov, el que es el juez encargado de esto, que luego tuvo que salir de Rusia, denunció y encontró símbolos de estilo oculto en la escena del crimen, de varias fuentes, citando referencias a lo que dice Nikolai Sokolov, la cábala. El descifrado de los símbolos aclararía el objetivo de este asesinato ritual. Los resultados sobre el asesinato fueron publicados con una imagen de los símbolos en el año 1920, a cargo de Nikolai Sokolov, por supuesto. Y en 2017 la justicia, como decía, reabrió la investigación sobre las circunstancias, incluyendo esta acusación de asesinato ritual. Se culpó a ciertas personas y, por cierto, en el año 1922, ya en el exilio, un orientalista ruso y estudioso del ocultismo, Mikhail Skariatin, dijo haber descifrado una de las inscripciones halladas por Sokolov, que según él lo que decía, la frase es la siguiente: aquí, por orden de las fuerzas ocultas, el zar fue ofrecido en sacrificio con el fin de lograr la destrucción de Rusia. También no nos olvidemos que han aparecido algunas imágenes de algunas estrellas en Rusia, en algunos territorios, que hablan incluso hasta de la magia negra y satanismo. Por cierto,
Por eso hay una confrontación entre la iglesia y todos este hecho aberrante que ocurrió, donde en aquel momento, en Ekaterimburgo, en Siberia, fue la familia, en el 17 de julio, llevada a un sótano en la llamada casa, la famosa casa Ipatiev, y allí fueron, con la excusa de que iban a ser fotografiados o que estaban a punto de partir de allí para trasladarlos a otro lugar más seguro, una orden vino del Soviet de los Urales. Esta orden decía que fueran ejecutados. Así fue como un grupo de comisarios políticos decidieron terminar con la vida, con el fusilamiento de ellos, utilizando armas de fuego, pistolas, lo cual terminó con la vida de todos ellos. Fue bastante dantesca la imagen, porque no solamente no fueron los primeros disparos los que terminaron con su vida, sino que en el caso del zar sí fue así. En el caso de Alexandra, la zarina, se había puesto de pie y se había persignado, se había hecho la señal de la cruz y se le disparó en la cara. Y luego las hijas, que fueron también se les disparó, pero tenían joyas debajo de sus ropas, lo cual impidió que esto pudiera, la muerte en ese momento, impidió la muerte de ellas. Y el caso de Anastasia fue que, bueno, hay una leyenda, o hay algunas historias que dicen que pudo haber sobrevivido, no se sabe a ciencia cierta, no hay nada probado todavía, y fue que Anastasia se había desmayado y cómo hicieron para liquidarlos, digamos, a los hijos, con lo que es la bayoneta. La bayoneta, que es un cuchillo que se utiliza en el fusil, y bueno, así fue como a golpes, a culatazos y con la bayoneta en el rostro y en el resto del cuerpo, en el cuerpo de los hijos y de las hijas, fue como terminaron con su vida. Creo que también es importante remarcar, es excelente recorrido histórico, pero me gustaría que la audiencia resalte un punto, más allá de los detalles por ahí que pueden exceder un poco al ámbito, pero el tema del financiamiento. Yo creo que sería bueno que investigue cada uno con tiempo esta noche o cuando desee, porque todo el surgir del espacio bolchevique no fue un orden espontáneo de un campesinado que se sublevó, ni tampoco la Revolución Francesa, si vamos al caso. Exactamente. Bueno, hay similitudes en eso. ¿Quién financió todas estas revoluciones y quién las llevó a cabo? Esto no es, insisto, no es teoría conspirativa, no es un sesgo de confirmación. Yo sé lo que es teoría conspirativa, de hecho lo he trabajado detalladamente. Esto es una comprobación. Claro, las conspiraciones existen porque de hecho no existiría la palabra si no hubiese existido ya en la realidad. En ese sentido, conspirar es respirar con, y es una práctica muy común en la antigua Grecia. Que era ponerse de acuerdo, que sucede actualmente entre las empresas, lo que sucede entre los espacios políticos, es simplemente generar un acuerdo que todavía no llega el momento para que sea público y se tiene que pactar. Está la famosa historia del tren de Lenin, que con la gran cantidad de dinero que llevaba, y bueno, se pudo financiar a su vez otras revoluciones. No fue la revolución de octubre, sino anteriormente hubo otras revoluciones. Y también hubo algunos episodios como fue el Domingo Sangriento en 1905, ¿no es cierto? Que una orden que no fue del zar, porque hay un tema con el zar que muchos lo acusan de que hacía morir de hambre, mataba de hambre al pueblo. Y el zar Nicolás fue uno de los más inocentes en esto, porque estaba mal asesorado, estaba a su alrededor, era realmente un desastre quienes estaban a su alrededor. Y no olvidemos la aparición de Rasputín, un personaje oscuro que también llevó... Enigmático, que llevó el famoso monje negro, digamos, que llevó a Rusia incluso a la Primera Guerra Mundial. También se especula con algunas de sus ideas que tenía. Y claro, lamentablemente el hijo, el zarevich Alexei, estaba enfermo en aquel momento y parecía que Rasputín hacía magia, ¿no es cierto? Y le podía curar su hemofilia. Pero bueno, Rasputín fue uno de los personajes que parece ser tuvo mucha incidencia en los acontecimientos políticos y era muy seguido por, lamentablemente, la esposa de Nicolás II, la zarina, que también por una cuestión sentimental hacia su hijo
dejó ingresar en la casa de la familia a este tipo de personas. Pero bueno, dicho esto y así las cosas, tenemos todavía que desvelar. Bueno, quedaría para hacer en algún momento un programa, un bloque aparte respecto al financiamiento, con nombre y apellido, con detalles y características de cómo fue que el dinero salió de Inglaterra, de Estados Unidos, de Nueva York. Igualmente información que pueden encontrar en nuestro sitio web. Sí, exactamente. La información está en nuestro sitio web. Y también voy a hacer justamente un detalle al respecto de todo este financiamiento. Bueno, yo creo que ya me he quedado sin tema. O sea, el tema que nos hemos quedado sin productor y... Claro, en realidad estamos estamos tirando lo más que podemos el bloque, pero ya... Estamos así, ya habríamos terminado para no agobiar y cansar a la audiencia. Sí, pero bueno. Quiero que vayas a saludar a toda la gente que nos está acompañando en Twitch, a la gente que nos acompaña por Play FM, porque ya el bloque como que no creo que se lo extendió ya como mucho, ¿no? No sé qué hacen los empleados acá. Recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.